Dice la palabra de Dios, capítulo 4 de Santiago, versículo 11 al 12. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Hasta aquí la palabra de Dios. Oramos al Señor. Amado Padre y bendito Dios, te damos gracias. Primeramente, Señor, porque en tu soberanía tú nos llamaste al arrepentimiento, sabiendo muy bien que fuimos salvos por gracia. Hemos sido comprados por precio de sangre, la sangre preciosa de Jesús. Y solamente por los méritos de Él, por esta gran obra de este Dios Trino, Padre, Hijo y del Espíritu Santo, estamos aquí. Solamente por los méritos de Él podemos ahora entrar al trono de la gracia, porque creemos y sabemos muy bien, Señor Jesús, que tú eres nuestro gran sumo sacerdote, que intercedes, es decir, ora por nosotros. Amado Señor, en esta mañana, tú a través de tu palabra nos hablaste y a través de la meditación de tu palabra, Señor, nos vas a exhortar. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual, Señor, tiene poder para transformar a las almas y hace sabio al sencillo. Con corazones humillados y sometidos al señorío de tu palabra, la recibimos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema de hoy, ¿no? Murmurar y juzgar. Y vaya qué tema. En los versículos, hermanos, anteriores, Santiago había exhortado a los lectores de la carta que él escribió a someterse a la persona de ¿quién? De Dios. Los verbos someteos y humíllense expresan la actitud que el apóstol Santiago quería ver en los hermanos de esa congregación que él pastoreaba. Pero eso no es todo. Santiago también quiere y desea ver un sometimiento a la autoridad de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Acordémonos del mensaje pasado que dice, sométanse a Dios, humíllense delante de Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero acá dice Santiago una cosa, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. La Reina Valera 1960, para identificar el verbo, dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros. Biblia de la América, la traducción es, no hablen mal los unos de los otros. Por lo tanto, el pecado que aquí estaba sucediendo en la congregación de Santiago, que era el pastor, era ¿qué? La murmuración. Hermanos, no murmuren los unos de los otros, es decir, no hablen mal los unos de los otros. Aquí vemos que, primer punto, hay una prohibición. Segundo, hay un pecado, que el pecado ¿cuál es? La murmuración. Y vamos a ver también en esta mañana qué es lo que piensa Dios de la murmuración. Vamos a ver también en esta mañana, si Dios lo permite, quién es el padre de la murmuración. Y también vamos a ver las consecuencias de la murmuración. ¿Por qué digo que hay una prohibición? Porque evidentemente por la construcción del versículo 11, los hermanos que habían sido redimidos por gracia eran participantes de este pecado, murmuraba. Por eso Santiago dice, hermanos, y no se comunica a personas sin Cristo, sino está hablando ¿a quién? A hermanos, a creyentes. ¿Y cuál es el pecado? No murmuren. Punto número 2, el pecado obviamente era la murmuración. Y si la murmuración es pecado, nosotros debemos saber realmente qué significa murmurar. Esa palabra, la traducción es del griego
Kata laleo. Laleo es hablar y kata es en contra. Por lo tanto, la murmuración siempre es hablar en contra del prójimo. ¿Con el propósito de qué? De denigrarlo, de difamarlo, de acusarlo maliciosamente y hablar mal de él, de forma malicia, es decir, maldecir, es decir, andar con chismes. Ahora, para que se entienda un poquito más, yo tengo 49 años y yo antes leía el diccionario Larousse. ¿Y qué dice el diccionario Larousse? La murmuración es la conversación en prejuicio de un ausente. Por lo tanto, hermanos, la murmuración tiene que ver con un grupo de 3 personas. El murmurador, aquel que le presta oído al murmurador y la persona que está presente en esa murmuración, que está obviamente ¿qué? Ausente. Sinónimos, para que veamos los sinónimos de murmuración que vamos a ver en los salmos, en los textos bíblicos. Chisme. Se define como una noticia verdadera o falsa con que se murmura o pretende difamar a una persona o en muchos casos a una institución. ¿Por qué digo en muchos casos una institución? Porque si yo murmuro contra un hermano, estoy murmurando ¿contra quién? Contra el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. Difamar, decir en público o escribir cosas negativas en contra del buen nombre, la fama o el honor de una persona, por palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión, poner algo en bajo concepto y estima, que es también calumniar, vamos a verlo, que es una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar ¿qué? Un propósito, daño, y puntuación de un delito hecha a sabiendas de ¿qué? De su falsedad. Todo esto tiene que ver ¿con qué? Con la murmuración. Maledicencia, hablar con mordacidad en prejuicio de alguien, denigrándolo. Todo esto abarca ¿qué? La murmuración. Ahora, sabemos que la murmuración tenemos sus sinónimos, su significado. Ahora yo quiero saber qué es lo que Dios, nuestro glorioso Dios, que es santo, piensa de la murmuración. ¿Ustedes quieren saberlo? ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En la Biblia. Y dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Pero voy a leer del versículo 12 al 19. ¿Por qué? Porque habla primeramente al hombre impío y habla también después al hermano, de lo que habla a Dios y lo que piensa Dios de la murmuración. Y Proverbios capítulo 6, versículo 12 dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en la perversidad ¿de qué? De su boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando en mal todo el tiempo, siembra discordias. Es decir, habla en contra, habla mal de alguien. Por tanto, hay un castigo. Su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio para aquel que hace estas cosas. Ahora, la Biblia dice, en ese mismo Proverbio 6, versículo 16, más puntualmente a nosotros. ¿Y qué dice la palabra de Dios? 6 cosas aborrece Jehová, 6 cosas odia al Señor, sinónimo, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la primera cosa que aborrece, es decir, la primera cosa que odia a Dios. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Punto 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. La quinta cosa que aborrece Jehová, los pies presurosos a correr ¿a dónde? Al mal. Y la sexta cosa es el testigo falso, que habla mentiras, y nos vamos introduciendo. Y la séptima cosa que Dios abomina, aborrece sobre todas las cosas, y el que siembra discordia, ¿entre quién? Entre los hermanos. ¿Cuál es el consejo de Dios para aquel que se encuentra con un murmurador, con aquel que se encuentra con un chismoso? Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 20,
versículo 19, lo siguiente: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. No te entremetas. La murmuración es una de las armas más usadas por el enemigo. Enemigo de la iglesia, la gente impía, pero es la arma utilizada, preferida por Satanás, porque trae discordia entre los hermanos y trae el propósito, ¿cuál es? Dividir, que haya contienda. Y dice la palabra de Dios en Santiago 3 que la lengua es un mundo de maldad capaz de contaminar ¿a qué? A todo el cuerpo. Y vamos a ver, hermanos, así como Satanás es el padre de la mentira, vamos a ver en esta mañana que Satanás es el padre de la murmuración. Acordémonos que la murmuración se necesitan 3 personas por lo menos. El murmurador, el que presta oído al murmurador y la persona que está ¿qué? Ausente. Y esto es lo que hizo Satanás, el padre de mentira, en los principios de la creación. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Y presten atención. Pero la serpiente era astuta. ¿Quién es la serpiente? Satanás, el enemigo de Dios, tu enemigo, mi enemigo. Más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no coman del árbol del huerto? Aquí tenemos la primera persona, el murmurador, el chismoso, Satanás, por el propósito de difamar, de denigrar la persona de nuestro Dios glorioso. Lo encontramos con otra persona, ¿con quién? Con Eva, que le prestó oído ¿a quién? A Satanás. Y hay una tercera persona, para decirlo así, que estaba ausente, pero ciertamente presente. ¿Quién era? La persona gloriosa de nuestro Dios. Aquí está el combo completo de la murmuración. Satanás el chismoso, Eva presta atención y presta su oído. El murmurador habla de una persona ausente. Y la mujer respondió a la serpiente, Eva le prestó oído: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comerás de él ni le tocarás, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. A ver, quiero que entiendan esto, porque la Biblia habla que dice, pero si tú juzgas a tu hermano, ¿te haces qué? ¿Murmurador de qué? De la ley. Fíjese lo que dice el versículo 11, pero si tú juzgas a tu hermano, hablas mal de quién? De la ley. Pero si tú hablas de tu hermano, murmuras contra la ley y juzgas a la ley. ¿Y qué hizo Satanás? Satanás murmuró contra la ley de Dios, porque ya había un mandato, una ley establecida. Dios dijo que si vos comías del árbol del huerto de Edén, ¿qué dijo Dios? Vas a morir. Pero Satanás, el murmurador, ¿qué dijo? No morirás. ¿Murmuró contra quién? Contra la ley, contra la palabra de Dios. Habla más de la ley de Dios. Es decir, Satanás ya murmuró contra la ley de Dios. Él dijo, si no sabes que el día que vos comas de él, sino que sabe Dios, ¿qué hizo Satanás con la murmuración? ¿Denigró a quién? A Dios. Dios sabe Dios, Eva, Dios no es tan bueno como vos pensás, porque te está guardando y te está perdiendo algo hermoso, de que vos el día que comas de ese árbol serás como Dios. Dios no es tan bueno como él piensa, dice que es, y como vos pensás de él. ¿Quién lo hizo? Satanás. Murmuró contra la ley de Dios y desprestigió y denigró a quién? A Dios. ¿Se dan cuenta de la profundidad de esto? Calumnia contra Dios, lo difama, él no es tan bueno como piensas tú, Eva. Serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y qué trajo esto? Causó división entre el hombre y Dios. Porque el pecado, la murmuración es un pecado. Y el propósito de la murmuración es traer disensión,
contiendas dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y quién está atrás de todo esto? Satanás. Por eso dice, sométanse a Dios, humíllense delante de Dios y resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Atrás de todo esto está Satanás. Entonces, si Dios aborrece la abominación, porque Satanás, el padre de la murmuración, desautorizó de Dios, murmuró contra la ley de Dios y denigró a Dios, ¿cuáles son las consecuencias de la murmuración? ¿Debe haber un castigo? ¿Ustedes qué piensan? Sí, y hay consecuencias de la murmuración. Fíjense, hermanos, en primer lugar, que la murmuración es una ofensa a Dios. ¿Por qué es una ofensa a Dios? Porque demostramos una falta de amor ¿a quién? Al prójimo. ¿Cuál es la ley regia, la ley real, que ya Santiago nos dijo en capítulo 2, versículo 8? Fíjense lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 8. Lo siguiente. Pero si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Tengamos en cuenta esto. Es más, esa ley real que está en Santiago capítulo 2, versículo 8, es una doctrina que empezó un mandamiento en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 19, versículo 18, donde dice, no te vengarás ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y vemos que cuando Jesús respondió sabiamente a los saduceos y fariseos lo vieron, en Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40, le preguntaron los fariseos a Jesús, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? A lo que Jesús respondió, el primer gran mandamiento es este, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es similar al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, esta ley regia, la ley real de amar a tu prójimo como a ti mismo, es tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en la congregación de Santiago, como en este tiempo también. La ley real que yo debo cumplir es amar a mi prójimo como a mí mismo. Y si yo murmuro contra mi hermano, ¿estoy cumpliendo con la ley real? No. Y acá hay un problema. Me pongo por sobre la ley. Y cuando yo no amo a mi hermano, ¿qué estoy haciendo conforme a la Escritura? Murmurando, hablando mal ¿de quién? De la ley de Dios. ¿Se dan cuenta de la profundidad de este pecado? Vemos, hermanos, que Jesús dijo, de estos mandamientos depende la ley y los profetas. En el ejemplo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fue castigado terriblemente por el pecado de murmuración. Es más, por el pecado de la murmuración, más de 1,5 millones de personas que vieron la gloria de Dios a sacarlo a Israel de Egipto, por causa de la murmuración, todos ellos no entraron ¿a dónde? A la tierra prometida. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 15, versículo 24, lo vemos esto en Éxodo capítulo 16, versículo 41, pero en Números capítulo 12, versículo 1 al 6, vemos las consecuencias de la murmuración. Números capítulo 12, versículo 1 al 6, María y Aarón. ¿Quién son María y Aarón? ¿Los hermanos de quién? De Moisés. María y Aarón, dice la palabra, hablaron contra Moisés. Es decir, hablaron en forma negativa contra Moisés. Es decir, murmuraron contra Moisés. Es decir, difamaron a Moisés. Es decir, lo denigraron. Una conversación previa entre María y Aarón. Murmuraron ¿contra quién? Contra Moisés. A causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Y no hay ningún pecado. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? María y Aarón hablaron contra Jehová. Pero ¿quién está siempre presente en las conversaciones, en las murmuraciones que tenemos nosotros? Dios. ¿Quién estaba escuchando toda esta murmuración? ¿De quién? De María y Aarón. Y lo oyó Jehová. Lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés
da testimonio la Escritura, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. ¿Qué hizo Dios? Lo llamó a María, lo llamó a Aarón y lo llamó a Moisés. Dice así: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó ¿a quién? A Aarón y a María. Yo me imagino esto dos ya. Y salieron ambos. Y él le dijo a Aarón y a María: oigan ahora ustedes mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, para que quede duda que él no vea ¿qué? Pecado. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y él verá mi apariencia. Y ahora escuchen la pregunta de Jehová que le hacen a María y a Aarón. ¿Por qué, pues, no tuviste de temor de hablar contra mi siervo Moisés? Cuando alguien habla mal contra el prójimo o el hermano, es porque no hay ¿qué? No hay temor de Dios. Si tuviéramos temor de Dios, ninguno hablaría hipócritamente de un hermano que no está presente. Entonces, la consecuencia del pecado. ¿Cuál es el pecado acá? Claramente la ¿qué? La murmuración. Entonces, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Contra quién? Contra María y contra Aarón. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí las consecuencias de la murmuración que trajo María. Y aquí María estaba leprosa como la nieve. María estaba leprosa como la nieve. La lepra, una enfermedad que contamina, que pudre el cuerpo, la carne humana, que trae al lado podrido. Así Dios castigó ¿a quién? El pecado de María que murmuró. La castigó María porque ella empezó ¿con qué? Con la murmuración. Cuando vio a lo que hizo Moisés, lo llamó a su hermano y murmuró a los oídos ¿de quién? De su hermano. ¿Contra quién? Contra Moisés. Y aquí que esta estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, ¿cómo cambia, no? No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y quiero hacer una aclaración pertinente. Vimos las consecuencias. María quedó totalmente leprosa, pero vemos que Dios dice: si el hombre, su papá, escupe a su mujer, ¿no será inmunda por 7 días? Y aquí vemos que Dios escupió a María por causa de su pecado, le hizo leprosa y tuvo que estar 7 días fuera del campamento hasta que sea restaurada, ¿no? Pero quiero hacer una aclaración pertinente para este caso. ¿Qué hubiese sucedido si Moisés era digno realmente de un análisis de una vida, de su vida por un pecado? Ciertamente María y Aarón hubiesen tenido la facultad de exhortar a Moisés y llamarlo ¿a quién? Al arrepentimiento, si es que él se hubiera desviado del camino. Pero eso no hubiera sido un juicio evaluativo de su vida, de su pecado. Eso Dios sí lo afirma. Dios sí aprueba eso, que corrijamos el pecado de un hermano, siempre con misericordia y verdad. Cristo dijo: juzguen, pero háganlo ¿con qué? Con justo juicio. Y 1 Corintios capítulo 2 dice: el hombre espiritual juzga todas las cosas. Esa pequeña aclaración. Pero vemos que realmente, ¿qué hizo Aarón y qué hizo María? Murmuraron. No por un pecado específico de quién, de Moisés, sino que hablaron en contra de él. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver ahora está basado en el juicio hipócrita y irresponsable que desprestigia a la gente hipócritamente, maliciosamente. De aquí en adelante vamos a hablar de las consecuencias de la murmuración. Hermanos, aquí vemos el pecado de la murmuración. Y tenemos que hacernos, antes de murmurar,
quiero que nos hagamos 3 preguntas. Antes de hablar con mi prójimo, debo hacerme 3 preguntas para despertar mi conciencia, que nos vas a ayudar para evitar el pecado este. Primeramente, si yo hablo con alguien, la primera pregunta que debo hacerme, ¿qué bien hace a tu hermano decir lo que le vas a decir? ¿Qué bien le hace a él escuchar lo que vos le vas a hablar? Segundo, ¿qué bien te hace a ti mismo hablar mal de ese hermano? Y tercero, la pregunta que todo tiene que ver, ¿qué gloria para Dios hay en eso que dices? Vuelvo a repetir, ¿qué bien le hace al hermano? ¿Qué bien me hace a mí? ¿Y qué gloria le trae al Señor eso? Creo que esas preguntas nos van a ayudar primeramente para que nuestra conciencia se calme antes de hablar, ¿no? Porque vimos de verdad que no hubo temor de Dios en Aarón y en María. Pero hay 2 razones, porque podemos decir ciertamente cuando uno murmura es porque no hay temor de Dios, y eso es pecado, obviamente. Al no tener temor de Dios, pecás y pecamos, y el pecado de la murmuración, hablar mal de alguien, es un pecado, y Dios lo castiga. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por el pecado de la murmuración. Aún Moisés se vio involucrado en la murmuración y Moisés dijo, ustedes murmuran en vuestra tienda y por causa de ustedes también Jehová se enojó conmigo y no puedo entrar tampoco a la tierra prometida. Y eso lo van a ver en la Biblia ustedes. Ahora, esto es mucho más complicado. Porque ¿qué dice la Biblia? No solamente del temor de Dios, sino que cuando uno murmura contra un hermano, ¿qué hace? ¿Qué dice la Biblia? Murmura contra la ley. ¿Y qué más dice? Fíjese lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 11. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, 2 pecados. Aquel que murmura siempre tira un veredicto y juzga. Hay 2 pecados. La murmuración es uno. Pero realmente el que murmura ya declara un veredicto sobre la persona que no está presente. Dice, el que murmura de un hermano o juzga a su hermano, habla mal ¿de qué? De la ley. Y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de ella, sino juez de la ley. Así que, cuando uno peca con el pecado de murmuración, se pone por encima de los mandamientos de Dios. Y cuando uno murmura y ejerce un juicio que dice, juzga la ley, y se pone como ¿quién? Como juez. Se pone por delante y por arriba ¿de quién? De Dios. Eso es terrible. ¿Se dan cuenta de la profundidad de lo que es la murmuración? Murmurás en contra de la palabra de Dios, hablás más de la palabra de Dios, denigrás a Dios y vos querés ser más que Dios, porque estás jugando ¿qué? A la ley. Por tanto, hermanos, debemos tener presente, de aquí en adelante, por lo que voy a decir, que Santiago capítulo 2, versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tengamos este mensaje, esta ley real en nuestro corazón, la ley regia de Dios. Porque si nosotros murmuramos y juzgamos a los hermanos, murmuramos contra la ley de Dios y juzgamos la ley de Dios poniéndonos como ¿quién? Como juez. Ahora, veamos algunos pasajes del Antiguo Testamento de lo que era murmuración. Salmo 50, versículo 19 al 20. Dice Dios, tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento. ¿Qué significa esto? Te preparabas para hablar, te preparabas para calumniar. Y dice, y hablabas contra tu hermano. ¿Qué hizo Aarón y María? Lo mismo, ¿no? Y dice, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas de cierto que yo era como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios está hablando a mi vida a través de su palabra, y Dios está hablando a tu vida a través de su palabra de lo que Dios piensa de la murmuración. Y dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo, Jehová, lo destruiré. No sufriré
al de ojos altaneros y el de corazón vanidoso. Ahora, hermanos, quiero citar un pasaje que dice que la murmuración es un pecado tan grave como para expulsar a alguien de la iglesia. El pecado de la murmuración es tan grave que podemos expulsar a alguien de la iglesia. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 11. Dice la palabra ahí, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 11. El apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal cosa sería necesario salir del mundo, eso es obvio, ¿no? Pero versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que. Pero le escribí, ¿para qué? Para que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente. Un sinónimo de que murmura. Hay personas que se autodeterminan hermanos, pero vienen en constancia murmuración. Bueno, ese hermano no es hermano de la iglesia. Y nosotros como ministerio pastoral tenemos el derecho y el deber para cuidar del rebaño de expulsarlo de ¿quién? De la iglesia. Porque aquel dice ser hermano pero no lo es. Porque constantemente ¿qué? Murmura, murmura y murmura. Ahora no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no lo dice de su propia lengua, sino es el Espíritu Santo inspirando esto. Todo aquel que llamándose hermano murmura, con ese no te junté. Es decir, afuera. El mandamiento es claro y específico. No murmuréis, no murmuremos. El que murmura del hermano y juzga, obviamente estamos hablando de que es de un juicio que no está basado en hechos reales, porque el propósito de la murmuración es mintiendo, ¿para qué? Para denigrar al hermano. O quizás diga una verdad, pero con el propósito de ¿qué? De denigrarlo también. Y Mateo capítulo 7, versículo 1, Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5 dice, no juzguen para que no sean juzgados. El Señor Jesús está hablando. Porque con el juicio con que juzgáis, serán ustedes juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Y presta atención. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. A este juicio se refiere Santiago, ¿no? A ese juicio que no es mal, que es malísimo. A su hermano murmura de la ley. Es decir, habla mal de la ley. Habla mal de la ley y hablar mal de la ley es hablar mal de Dios. Y juzga la ley. Hablando mal de la ley de Dios, estoy volviéndome como un juzgador de la ley de Dios. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que juez. Escuchen, amados, ¿para qué Dios nos dio la ley? Dios nos dio la ley para que nosotros le digamos, Señor, me parece que esto no es tan así, no es tan necesario amar a mi prójimo, me parece que te equivocaste en esto a mí, me parece que vos te equivocaste. ¿Para qué Dios nos dio la ley? ¿Para que la juzguemos o la cumplamos? Para que las cumplamos, ciertamente, para cumplirla. Y cuando murmuramos hacemos dos cosas. Nos ponemos sobre la ley y nos ponemos sobre la ley de Dios. Porque uno solo es el dador de la ley, nuestro Dios. Es un problema serio, porque ponemos en tela de juicio lo que Dios dice y al dador de la ley, y ahí nos metemos en serios problemas. Hermanos, Dios es el legislador y el dador de la ley. Dios le dio la ley a Moisés para que Moisés y el pueblo la cumplan. ¿Qué se supone que hace un juez? Cuando uno murmura contra un hermano y juzga,
lo hace con evidencias no correctas. Pero ¿qué hace un juez común, un juez bueno, correcto, justo, en condiciones normales? Un juez, antes de emitir una condena, evalúa las evidencias, evalúa las pruebas, debe ser imparcial, debe ser justo para aplicar la ley y ejecutar ¿qué? La sentencia. El murmurador habla mal y emite ¿qué? El juicio. Llega y emite la murmuración de manera irresponsable, hipócrita, no considerando la ley de la ley real. Por eso leí yo Santiago capítulo 2, versículo 8. Y somos llamados por parte de Dios a amar al hermano, y si hay pecado en nuestro hermano, debemos hablarle bíblicamente y justamente con espíritu mansedumbre, pero no de manera condenatoria e irresponsable. Por eso nosotros debemos ¿qué? Cumplir la ley, porque no estamos sobre la ley y no estamos sobre el juez que es Dios. Por estas dos razones Santiago prohíbe que no debemos murmurar ni juzgar irresponsablemente a nuestro hermano. Matthew Henry dice de la murmuración: el que alterca con su hermano y le condena por causa de algo que no está determinado en la palabra de Dios, está con eso reprochando a la palabra de Dios como si no fuese una norma perfecta. Guardémonos de juzgar la ley, porque la ley del Señor es perfecta. Si los hombres la quebrantan, ella misma lo juzgará. Y si no la quebrantan, no le juzguemos. Lo que más están dispuestos en constituirse en jueces de la ley son los que generalmente más descuidan en obedecerla. Un solo dador de la ley hay, que es Dios. Él dice cuáles son las normas de cómo nosotros debemos vivir. Porque Él dice la palabra de Dios en el versículo 12 lo siguiente: solo hay un dador de la ley y juez. Solamente hay un legislador de la ley y hay un juez que va a juzgar conforme a su ley. ¿Y quién es? Solamente Dios, que tiene poder ¿para qué? Para salvar, y tiene poder ¿para qué? Para destruir. Versículo 12, solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y ¿para qué? Para destruir. Entonces, como dice Isaías capítulo 33, versículo 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Santiago nos dice que Él es el quien tiene la autoridad absoluta para el establecimiento de la ley y el juicio del hombre, no nosotros, ni la audiencia de Santiago, ni el pueblo del Antiguo Testamento. Solamente Dios es que es el legislador de la ley, solamente Dios es el juez. Y como vemos, hermanos, en este texto bíblico, que Dios tiene poder para salvar y destruir, está hablando de ¿qué? De la soberanía absoluta de Dios para salvar y de la soberanía absoluta de Dios para ¿qué? Destruir. Porque si hablamos de soberanía, decimos que Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cómo quiere y cuando quiere. Y cuando hablamos de la salvación, Él es poderoso para salvar. Sabemos que todos los que estamos acá hemos sido ¿qué? Salvos por gracia, porque Él de su voluntad nos escogió de antes del mundo, de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que seamos ¿qué? Salvos. O la salvación no es de Jehová. Sí, porque Él es soberano. Eso lo dice la palabra de Dios, como hemos estudiado, en Salmos capítulo 3, versículo 8, en Jonás capítulo 2, versículo 9, y en Apocalipsis capítulo 7, versículo 10, que dice: la salvación pertenece a Jehová, de principio y a fin. La salvación pertenece a Jehová. Él es el Todopoderoso. Por lo tanto, para que te quede claro y nos quede claro de cuando Dios habla que Él es soberano para salvar y tiene poder para salvar y tiene poder para destruir, para arruinar, debemos prestar atención cuando Dios habla. Fíjense en lo que es el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Y dice: ve ahora que yo soy, que dice Santiago uno solo, que dice la ley, oye Israel, el Señor uno es. Y acá dice Deuteronomio: ved ahora que yo
yo soy y no hay dioses conmigo. Y dice el versículo 39, yo hago morir y yo hago ¿qué? Vivir. ¿Quién está hablando ahí? Nuestro Señor. Y Él dice, yo hago morir y yo hago vivir. ¿Qué dice Santiago? Él tiene poder para salvar y tiene poder ¿para qué? Para destruir. ¿Qué más dice el versículo 39? Yo hiero y yo sano. ¿Saben por qué? Porque Él es el soberano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Eso enfatiza la absoluta soberanía de Dios. Porque Él tiene poder para salvar y tiene poder para destruir. Es más, 2 de Samuel, capítulo 2, versículos 6 al 7, dice lo siguiente. Jehová mata y Él da vida. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. ¿Por qué? Porque Él puede salvar o destruir. Él es el soberano. Es la verdad que está señalando Santiago en el capítulo 4, versículo 12. Él es soberano ¿para qué? Para salvar y para destruir. Y en cuanto a las persecuciones a los cristianos, el Señor Jesucristo declaró en Mateo capítulo 10, versículo 28, y no temáis a aquellos que destruyen y matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Y Jesús dice, teman realmente, hermano, porque está hablando de sus discípulos, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. ¿Quién es ese? Nuestro Dios. Por lo tanto, hay muchas iglesias que deben de que Dios es solo amor, es solo amor y solo amor, y nuestro Dios es legislador de su ley y es juez. Y Él tiene poder para salvar y tiene toda la autoridad también para destruir, porque Él es soberano. Por eso le dijo a Faraón, yo para esto mismo te he levantado, para demostrar de mí mi poder, para que mi nombre sea exaltado en todas las naciones. Entonces vemos, hermanos, que hay un contraste que dice, pero tú ¿quién eres para murmurar contra tu hermano? Pero tú ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Romanos capítulo 13, versículo 8-9 dice, no debas nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. No se ha vuelto juez de la ley, ni se ha vuelto murmurador de la ley, sino todo lo contrario, ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 14, versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar ¿qué? Firme. Hermanos, ¿por qué debemos tener cuidado nosotros de todo lo que hablamos y decimos? Porque toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, nosotros vamos a dar ¿qué? Cuenta. Porque no hay ninguna murmuración, ninguna sentencia que yo pueda evaluar y juzgar a alguien que sea santa. Porque la murmuración es pecado. No hay murmuración santa, no hay sentencia santa. La murmuración y la sentencia que yo declaro es ¿qué? Pecado. Porque hay un solo legislador y un solo juez. Por eso, hermanos, Mateo capítulo 12, versículo 36, dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día de ¿qué? Del juicio. Ustedes saben y estamos conscientes que tanto vos y yo vamos a ser evaluados delante del tribunal de Cristo. Que vamos a tener que dar respuesta a todas las cosas que nosotros hemos hablado en contra. ¿Estamos conscientes de esto? Porque por tus palabras serás justificado y por tu palabra será condenado. De cada murmuración y de cada juicio hipócrita, nosotros vamos a dar cuenta ante Dios. Porque no hay murmuración
ni juicios santos. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios, para ir terminando en forma de aplicación, nosotros, como hermano en Cristo, quizás cuando yo me comunico con vos y hable con vos, o cuando hablas vos con el hermano, tengamos palabras dulces, hagamos obras dulces, obras lindas, pero yo veo tus palabras y veo tus obras. Y vos ves y vos me ves a mí, mis palabras y mis obras. Pero atrás de todo esto hay un motor que genera mis palabras y mis obras. ¿Qué es el qué? El corazón. Y el Señor no va a ver mi apariencia en el cuerpo de Cristo, ni mis palabras en el cuerpo de Cristo, ni la obra que yo hice, sino va a ver el fundamento, el origen de esa obra y esas palabras. ¿Que está en dónde? El corazón. Va a ver realmente la motivación correcta o incorrecta. Él solamente ¿qué? La ve, porque sus ojos son ¿qué? Como llama de fuego, omnisciente, y él evalúa en el corazón de uno realmente por qué hace las cosas, por qué la dice y por qué obra. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice la palabra de Dios lo siguiente: así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y quizás una ilustración, que quizás no es nada parecido a lo real, pero quizás en nuestros hogares nos juntamos con los hermanos y hablamos en contra de un hermano y hablamos de un hermano. Y cuando llega otro hermano dice: no estamos murmurando, estamos hablando del hermano para orar por él. Qué lindas palabras, ¿no? Pero la intención del corazón fue realmente esa. Bueno, ¿quién la sabe únicamente? Dios. Por más que yo hable de un hermano delante de otra persona y no se encuentra, y por más que yo lo encuentre hablando a ustedes y me digan: no, lo hice para estar hablando por aquel problema, por este problema, quizás la motivación e intención de tu corazón, que es engañoso y perverso, que lo conocerá, lo hace ¿para qué? Para denigrarlo. Pero de todas formas, el que sabe esas cosas ocultas, ¿quién es? Dios. Y delante de Dios el día de mañana, dice la palabra de Dios, y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Por qué hablé y por qué lo hice? ¿A base de qué? Él lo sabe. Entonces, hermanos, ¿cuál es una de las evidencias realmente? ¿Cuál es una de las evidencias realmente de que yo me he arrepentido? De que la semana pasada hablamos, ¿se acuerdan? Que exhortó Santiago, que dice: sométanse a Dios, humíllense delante de Dios, vuestra risa se convierte en tristeza, vuestra alegría en tristeza. Si realmente hubo, porque se está hablando del arrepentimiento, si hubo un verdadero arrepentimiento, y vos me preguntás: ¿cuál es la evidencia que yo me arrepentí? Es esta: no murmuréis. Si yo realmente me he arrepentido de vivir y tener doblez de corazón, estar un poco en el mundo y en la iglesia, si yo realmente limpiar las manos, pecadores, y purificar vuestros corazones, ¿se acuerdan? Si realmente yo me arrepentí, una de las evidencias que yo hice eso de corazón es esta: no murmuráis. Y para ir cerrando, dice un hermano que está en la presencia del Señor, un puritano, Thomas Watson, dijo lo siguiente de la murmuración. Dice: nuestras murmuraciones son la música del diablo. Este es un pecado que Dios no puede soportar. Y sigue diciendo de la murmuración Thomas Watson: la murmuración no es otra cosa que la escoria que barbotea de un corazón descontento. Por lo tanto, hermanos, hoy la palabra de Dios nos exhortó y nos trae las consecuencias de la murmuración. Y presta atención lo que aprendiste hoy y lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Que cuando yo murmuro contra un hermano y juzgo a un hermano, murmuro contra la ley de Dios. ¿Qué aprendiste de lo que es la murmuración? Difamar, denigrar, hablar mal en contra de quién?
del que está ausente. Y cuando uno murmura del hermano, murmura de la ley. Porque Dios, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando yo no hago eso, ¿qué estoy haciendo? Murmurando contra la ley de Dios, hablando mal de ese mandamiento. ¿Qué voy a amar a mi prójimo? ¿Soy casa guarda de mi hermano?, dijo alguien que lo mató a Abel, Caín. Entonces, esto es complicado, porque él murmura del hermano y juzga al hermano, murmura contra la ley y juzga a quién, a la ley. Y hay un solo legislador y juez, que es Dios, que es poderoso ¿para qué? Para salvar y para destruir. Por tanto, ¿tú quién eres que juzgas a tu prójimo? Oramos al Señor. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos y te doy por tu palabra, por la carta de Santiago, que es una carta que es un gran espejo, Señor, que vemos realmente nuestros errores, nuestras faltas, Señor. Señor, y hoy hemos aprendido de lo terrible de la murmuración. Hemos aprendido que la murmuración ha sido engendrada por el mismo diablo cuando habló contra ti ante Eva y trajo división, te denigró y denigró tu ley también. Y Señor, nosotros también cuando murmuramos contra esa ley hermosa que también nos hizo, de amar al prójimo como uno mismo. Y también sabemos y hemos aprendido que cuando murmuramos contra la ley, murmuramos contra la ley y nos ponemos como juez por sobre la ley y por sobre ti. Y eso es terrible, Señor, porque solamente hay un juez, que eres tú, y que ha dado la ley para cumplirla, no para denigrarla y para juzgarla. Gracias, Señor, porque hay hoy quizás un motivo de arrepentimiento. Señor, tú estás obrando en todos nuestros corazones, así como lo hiciste conmigo. Tu gracia, Señor, es mayor. Cuando abunda en pecado, abunda la gracia. Y en el proceso de la santificación, gracias por esta tu gracia. Y gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén.